a mis compañeros diputados y a los amigos de los medios de comunicación ocupar sus lugares para dar inicio a la sesión. Compañeros diputados, celebraremos este día la 17ª sesión del primer periodo ordinario del tercer año de ejercicio constitucional, de conformidad con el artículo 66 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, bajo el siguiente orden del día. 1. Pase de lista. 2. Declaratoria de existencia de quórum. 3. Apertura de la sesión. 4. Lectura de correspondencia. 5. Lectura de iniciativas de ley, decreto o acuerdo. 6. Lectura, debate y votación de dictámenes. 7. Lectura y aprobación de minutas de ley. 8. Asuntos generales. 9. Declaración de clausura de la sesión. En atención al primer punto del orden del día, solicita a la primera secretaria Cecilia pasar lista de asistencia para constatar el quórum, ya en su caso la declaratoria correspondiente. Compañeros integrantes de la 62ª legislatura local, para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 39 de la Constitución Política de la entidad, les solicito que al escuchar sus respectivos nombres tengan la amabilidad de contestar presente. Diputada Albores Avendaño Marta. Diputada Avilés Adriana del Jesús. Diputado Vaqueiro Acosta Rosario. Diputada Vaqueiro Ramos Laura. Diputado Barrera Pacheco Javier Francisco. Presente. Diputada Caballero May María Asunción. Diputada Cámara Damas Ángela del Carmen. Diputada Casanova García Yanini Guadalupe. Diputado Castillo Rosado Ernesto. Diputada C. Reina Aurora Candelaria, presente. Diputada Crisanti Villarino Ana Graciela. Diputado Cruz Quevedo Silverio Baudelio. Diputado Damián Vera Juan Carlos. Diputado Durán Montero Martín. Diputada Enríquez Cachón Leticia del Rosario. Diputado Fernández Montúfar Eliseo. Diputada Gamboa Castillo Rosario de Fátima. Diputado Guzmán Chi José Guadalupe. Diputada Herrera Pérez Ileana Yanet. Diputada Martínez Aguilar Andrea del Carmen. Diputado Martínez Aque Carlos Enrique. Diputado Martínez Quijano Freddy Fernando. Diputado Méndez Lanz Ramón Martín. Diputada Moreno Varona Alejandrina. Presente. Diputado Muñoz Morfín Jaime. Diputada Ocaña Hernández Elia. Presente. Diputado Ortega Yiteras Manuel Alberto. Diputado Peralta May Luis Ramón. Diputada Pérez López María del Carmen. Diputada Sánchez Díaz Sandra Guadalupe. Diputada Sánchez Rodríguez Marina. Diputado Sansores Julio Alberto. Diputado Sosa Pacheco Carlos Ramiro. Diputada Tejocote González Guadalupe.
Diputada Ushol Eda Marlene. Diputado presidente, se encuentran presentes 34 diputados, por lo tanto existe quórum. Para efecto de proceder a la declaración de apertura de la sesión, solicito a los diputados y el público asistente se sigan poner de pie. Siendo las 13:15 del día 23 de noviembre de 2017, se abre la 17ª sesión del primer periodo ordinario del tercer año de ejercicio constitucional de la 62ª legislatura del Congreso del Estado de Campeche. Tomen asiento, por favor. Primera secretaria, si existe correspondencia para conocimiento de la Asamblea, sírvase a dar cuenta de ella. Diputado presidente, se ha recibido la circular número C/094, diagonal 63ª, remitida por el Honorable Congreso del Estado de Querétaro. El oficio número CE/SGED, diagonal 0018-2017, remitido por el Honorable Congreso del Estado de Nayarit. El oficio sin número, remitido por el Honorable Congreso del Estado de Coahuila. Documentación que obra para lo conducente. Segunda secretaria, sírvase a dar lectura a la correspondencia de cuenta. Circular C/094, diagonal 58ª legislatura. Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Campeche presente. Con fundamento en el artículo 124, fracción primera y séptima, y 126, fracción quinta y 12ª de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, hago de su conocimiento que en sesión del Pleno celebrada el 31 de agosto de 2017 se aprobó el acuerdo por el que la 58ª legislatura del Estado de Querétaro exhorta respetuosamente a los congresos de las entidades federativas emprendan acciones a fin de que cuenten con ordenamientos jurídicos en materia de biodiversidad, remitiéndole un ejemplar de acuerdo correspondiente para su conocimiento y adopción de las medidas en su caso. Sin otro particular, reitero mi respeto institucional. Atentamente, diputada María Isabel Aguilar Morales, presidenta. Diputados secretarios de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado de Campeche presente. Por resolución de la Asamblea Legislativa, me permito comunicarles el acuerdo que se adjunta relativo a la integración de las comisiones legislativas ordinarias y especiales de la 32ª legislatura del Congreso del Estado de Nayarit, aprobada en sesión pública ordinaria celebrada el día 15 de septiembre del año en curso. Atentamente, licenciado Marco Alfonso Piña Naranjo, secretario general encargado de despacho. Congreso del Estado de Campeche. En sesión celebrada el día 19 de septiembre de 2017, el Pleno del Congreso trató lo relativo a una proposición con punto de acuerdo con objeto de que este Pleno envíe un atento exhorto al Gobierno Federal y la Comisión Federal de Electricidad para que analicen y consideren suspender el arbitrario cobro de un porcentaje por la recaudación de derechos alumbrado público DAP, que presenta el diputado Jesús de León Tello, conjuntamente con los diputados integrantes del grupo parlamentario Alonso José Ricardo Lujambio, del Partido Acción Nacional, en los términos que consigna el documento que se acompaña a la presente comunicación. Al tratar este punto, el Pleno del Congreso resolvió sobre la aprobación en un acuerdo mediante el cual se determinó lo siguiente: único, el Honorable Pleno envía un atento exhorto al Gobierno Federal y a la Comisión Federal de Electricidad para que analicen y consideren suspender el arbitrario del cobro de un porcentaje por la recaudación del derecho de alumbrado público DAP. Asimismo, que se exhorta a las legislaturas en todos los estados y en la Ciudad de México para que rechacen este cobro
de la Comisión Federal de Electricidad y a su vez exhorten a los municipios a manifestarse al respecto. En virtud de lo señalado y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 278 de la Ley Orgánica de este Congreso, comunica usted este acuerdo para su debido conocimiento y la consideración de lo consignado en el apartado segundo del mismo. Sin otro particular, protestamos a usted las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración, sufragio efectivo no reelección, Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 20 de septiembre de 2017, el oficial mayor del Congreso del Estado, licenciado Francisco Javier Rangel Castro. Diputado presidente, he dado lectura a la correspondencia recibida. Primera secretaria, elabora y remite los acuses de recibo correspondientes. Usted misma continúa dando cuenta sobre los asuntos listados en el orden del día. Diputado presidente, en cartera para esta sesión está programado lo siguiente. Iniciativa para adicionar un segundo párrafo recorriéndose los subsecuentes párrafos al artículo 71 del Código Civil del Estado de Campeche, promovida por los diputados José Guadalupe Guzmán Chi y Elia Ocaña Hernández del Partido Nueva Alianza. Iniciativa para reformar el artículo 5 de la Ley del Deporte y la Cultura Física para el Estado de Campeche, promovida por la diputada Sandra Guadalupe Sánchez Díaz del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Iniciativa para adicionar el artículo 70 bis a la Ley de Turismo y el artículo 30 bis a la Ley de Hacienda, ambas del Estado de Campeche, promovida por la diputada Rosario de Fátima Gamboa Castillo del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Tercera secretaria, procede a dar lectura a la primera iniciativa de cuenta. CC diputados secretarios de la mesa directiva del H Congreso del Estado presentes. Los suscritos diputados integrantes de la representación legislativa del Partido Nueva Alianza, en ejercicio de la facultad que nos confiere la fracción segunda del artículo 46 de la Constitución Política del Estado y 72 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, presentamos ante esta soberanía una iniciativa con proyecto de decreto para adicionar un segundo párrafo recorriéndose los siguientes párrafos al artículo 71 del Código Civil del Estado de Campeche, al tenor y justificación de la siguiente exposición de motivos. ¿Qué contenido hay detrás de un nombre? ¿Por qué es necesario que se tenga un nombre propio que no dé motivo al bullying? ¿En realidad es tan importante el nombre que la persona tiene? ¿Influye en su vida futura el nombre que se le pone a un niño? Antiguamente, al ponerle el nombre a una niña o niño, los padres procuraban elegir un nombre con un significado profundo. Pudiera ser que sirviera para mantener el recuerdo de algún ser querido ya fallecido, rendir homenaje a algún héroe o personaje notable, algún científico esperando que la niña o niño tenga en el nombre un modelo de vida a imitar. Actualmente algo inusual está sucediendo. Entre la nueva generación de padres y madres de familia, las costumbres y usos en relación con la asignación de nombres han estado cambiando. Hoy sucede que se está presentando una nueva práctica común donde los padres y madres están utilizando nombres raros, carentes de significado, pretendiendo con ellos ser originales o que el pequeño tenga un nombre diferente. Se cae en extremos de poner a su hijo o hija el nombre de un deportista famoso popular en ese tiempo o de un cantante o artista de espectáculos de moda o de algún galán de telenovela. ¿Qué es lo más importante? Al final del día nos preguntamos, ¿qué se oculta detrás de un nombre? Pensamos seriamente un nombre para brindar una base que ayudará a establecer una identidad personal, pero ¿no tiene más valor la persona que lleva el nombre que el nombre mismo? El nombre de una persona es importante, le brinda la identidad. La niña o el niño al nacer es inscrito en el registro civil donde se da cumplimiento a su derecho a la identidad, mediante un acta de nacimiento que da fe y queda registrado. El derecho a la identidad se encuentra garantizado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En los artículos 7 y 8 de la Convención sobre los Derechos del Niño se especifica que el niño será inscrito después de su nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un nombre, adquirir una nacionalidad y que los Estados partes se comprometan a respetar el derecho del niño a preservar su identidad. La Ley de los Niños, Niñas y Adolescentes del Estado de Campeche en el artículo 13 señala cuáles son los derechos de los niños y se destacan: derecho a la identidad, derecho a no ser discriminado.
El derecho a la identidad puede ser menoscabado cuando se le registra con un nombre peyorativo, discriminatorio, infamante, denigrante o carente de significado e identidad propia. Se presenta una estigmación social cuando a una persona se le aparta o marca por su nombre. Hay burla cuando al mencionar el nombre genera risas con las que se pone en ridículo a una persona. Es peyorativo cuando transmite una connotación negativa de desprecio o poco respeto. Es discriminatorio cuando el nombre da trato de inferioridad a una persona. A veces el nombre resulta infamante porque da pena y castigos originando el bullying oral. En ocasiones el nombre carece de significado, solo es un conjunto de letras que se unen. Ocurre que el nombre suena ridículo, provoca risas o burlas por resultar extraño, extravagante o grotesco. Dos derechos colisionan en esta ocasión. Por un lado, el derecho de los padres de familia de registrar a sus hijos con el nombre de su agrado y por el otro, el derecho de la identidad de los menores que debe ser garantizado. La representación legislativa del Partido Nueva Alianza, en coincidencia con otras legislaturas locales, propone que los oficiales del registro civil orienten a quien presente un menor para que el nombre propio que pretende que su hijo no tenga sea motivo de burla por peyorativo, discriminatorio, infamante, denigrante, que carezca de significado o de identidad propia. Los promoventes con esta iniciativa pretenden reformar el Código Civil del Estado de Campeche para salvaguardar el derecho de identidad de los menores, como lo mandata la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales en la materia. El artículo 71 dice, artículo 71, el acta de nacimiento se levantará con asistencia de 2 testigos, contendrá el día, la hora y el lugar del nacimiento, el sexo del presentado, el nombre y apellidos que le correspondan. En primer lugar, el apellido paterno del padre y después el apellido paterno de la madre. Asimismo, la razón de si se ha presentado vivo o muerto y la impresión digital del presentado. Se propone adicionar un párrafo que diga, el oficial del registro civil orientará a quien presente al menor para que el nombre propio con el que pretenda registrarlo no sea motivo de burla por ser peyorativo, discriminatorio, infamante, denigrante o carente de significado. Por lo antes expuesto y fundado, se solicita a la Presidencia del Congreso dictar el trámite legislativo correspondiente a efecto de que se apruebe en los términos el siguiente proyecto de decreto. Atentamente, diputado José Guadalupe Guzmán Chi, diputada Elia Ocaña Hernández. Diputado presidente, dado lectura a la iniciativa indicada. Túrnese dicha iniciativa a las comisiones de puntos constitucionales y control interno de convencionalidad y de procuración e impartición de justicia para su estudio y dictamen. Cuarto secretario, procede a dar lectura a la segunda iniciativa de cuenta. Secretarios del Honorable Congreso del Estado de Campeche presentes, la suscrita diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional en ejercicio de la facultad que me confiere la fracción segunda del artículo 46 de la Constitución Política del Estado y 72 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, pongo a consideración de esta Asamblea una iniciativa con proyecto de decreto para reformar el artículo 5 de la Ley del Deporte y la Cultura Física para el Estado de Campeche al tenor de la presente exposición de motivos. Los hombres primitivos practicaban el deporte en sus tareas diarias, corrían para escapar de los animales superiores, luchaban contra sus enemigos y nadaban para desplazarse de un lugar a otro a través de los ríos. Hoy en día, la inactividad conlleva un mal funcionamiento de todo el organismo. Para el correcto funcionamiento físico y mental del cuerpo, este tiene que tener una forma física y una musculación adecuadas. Cuando esto falla, aparecen los dolores musculares y de las articulaciones. Es innegable que la práctica del deporte es buena en la gran mayoría de las personas y en caso de los adolescentes aún más. No solo ayudará al desarrollo de su organismo, que es tan importante en esta etapa, sino también servirá para prevenir hábitos muy perjudiciales como el consumo de tabaco, alcohol o drogas, ocasionando que las personas, nuestros niños y adolescentes, crezcan con irresponsabilidad y disciplina, valores fundamentales para que logren el éxito el día de mañana. Pero además, con estos innegables beneficios físicos, la práctica deportiva tiene aún más ventajas para las niñas, adolescentes y las personas en general, ya que afecta directamente en un proceso de maduración personal y bienestar físico, condiciones preponderantes para lograr un desarrollo integral. En el caso de los deportes de equipo, se amplía además la cantidad de beneficios para los chicos. Aprenden la importancia de contar con
con los demás, lo que desarrolla su sociabilidad. Entiende la importancia de respetar la autoridad, la necesidad de seguir las reglas y la trascendencia de respetar a los rivales. En un pasado las mujeres tenían como actividad profesional, en la mayoría de los casos, ser amas de casa y madre, y en la actualidad consiguen integrarse en el mercado laboral, a veces con grandes diferencias con el género masculino. El deporte es uno de los sectores en el que las mujeres se ven más vetadas, no porque no puedan practicarlo con normalidad, sino porque una mujer puede dedicarse profesionalmente al deporte, necesitaría de unas buenas financiaciones, de tanto de organismos privados como públicos, así como el apoyar la situación de la mujer en el deporte. Actualmente está cambiando progresivamente. Aunque todavía no se da la misma importancia a un éxito conseguido por un equipo femenino que por uno masculino. Además, en el mundo del deporte utiliza el cuerpo de la mujer como excusa para que aumente el espectáculo. La mujer en el deporte como decoración. Las mujeres tuvieron que conseguir múltiples victorias y medallas para empezar a ser reconocidas tanto en los medios de comunicación como por la sociedad en general. La discriminación siempre ha sido un tema polémico. Incluso el fundador de los Juegos Olímpicos modernos, el barón Pierre de Coubertin, afirmó en 1986, sin importar qué tan fuerte sea un atleta, su organismo no está hecho para soportar ciertos shocks. A partir de ahí, la igualdad de género en los deportes ha avanzado exponencialmente. La UNESCO reconoció el deporte y la actividad física como un derecho humano, no solo para los hombres, sino también para las mujeres en 1978. Asimismo, las órdenes de gobierno, de conformidad con los ordenamientos, deberán promover, estimular y fomentar el desarrollo de la cultura física y el deporte, estableciendo para ello sistemas de cultura física y deporte, mismos que tendrán como objetivo generar las acciones, financiamiento y los programas necesarios para la coordinación, fomento, apoyo, promoción, difusión y desarrollo de la cultura física y el deporte, así como el óptimo aprovechamiento de los recursos humanos, financieros y materiales en el ámbito de sus competencias. Por lo anterior y con la finalidad de incluir en esta ley un texto expreso mediante la cual se reconozca la importancia del deporte y que ninguna persona se le discrimine por razones de sexo, étnico o preferencia sexual. Por lo contrario, lo que hoy se pretende es que no se les cierren las oportunidades a las personas para que en su desarrollo humano sea integral. Entendiendo que el deporte es un factor importante para el desarrollo, someto a su consideración el siguiente proyecto de decreto. Atentamente, diputada Sandra Guadalupe Sánchez Díaz. Diputado presidente, he dado lectura a la iniciativa indicada. Túrnese dicha iniciativa a las comisiones de puntos constitucionales y control interno de convencionalidad y de deporte y cultura física para su estudio y dictamen. Segunda secretaria, procede a dar lectura a la tercera iniciativa de cuenta. Diputado presidente, le informo que se incorpora a esta sala la diputada Sandra Sánchez Díaz, por lo tanto, se encuentran presentes 35 diputados. Diputada. Diputados secretarios del Honorable Congreso del Estado de Campeche presentes. La suscrita diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en ejercicio de la facultad que me confiere la fracción segunda del artículo 46 de la Constitución Política del Estado y 72 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, pongo a consideración de esta Asamblea una iniciativa con proyecto de decreto para adicionar el artículo 70 bis a la Ley de Turismo y el artículo 30 bis de la Ley de Hacienda, ambas del Estado de Campeche, al tenor de la presente exposición de motivos. La Organización Mundial de Comercio describe el turismo como el sector más ubicuo e importante del comercio, además de ser una industria compleja y relacionada transversalmente con otros servicios que iguala o supera el mundo de las exportaciones de productos agrícolas, petroleras y de automóviles, por lo que debe contar con una alta consideración. El turismo en México es actualmente una de las actividades económicas y culturales más importantes con las que se pueden contar en un país o en una región. Entendemos por turismo a todas aquellas actividades que tengan que ver con conocer o disfrutar de regiones o espacios en los que uno no vive de manera permanente,
El turismo puede presentar muchas variantes, ya que hay diferentes tipos de turismo: turismo cultural, de aventura, de entretenimiento, de relajación. Del mismo modo, también hay diferentes personas que realizan esta actividad. También es una fuente importante de divisas que ayudan a la estabilidad macroeconómica. Además, para ambas economías emergentes, los ciudadanos que trabajan en el extranjero presentando servicios en el sector turístico genera una consideración flujo de remesas. En México, nos vemos posiblemente impactados por las exportaciones de servicios de viaje, de turismo, que se derivan de gastos efectuados por los trabajadores extranjeros en sus economías. En materia turística, se ha tenido un retroceso, fenómeno que ha sido una máxima constante debido a diversos factores, como la violencia en zonas fronterizas, el cierre de cadenas hoteleras por los fenómenos meteorológicos y la falta de medidas de prevención y ayuda al turista en presencia de emergencias. Asimismo, tenemos que en la mayoría de las leyes de las entidades federativas no se tiene contemplada una disposición expresa y de índole obligatoria para que los prestadores de servicio proporcionen la ayuda necesaria a los turistas en caso de emergencia o desastres naturales, dejándolos en su mayoría a su suerte, elevando inclusive el costo de sus servicios en detrimento de los turistas. En nuestros días enfrentamos y percibimos cada vez más los cambios climáticos y fenómenos naturales de gran magnitud que nos dañan y ponen en peligro. Baste citar lo ocurrido en otros estados que han sido golpeados fuertemente, causándoles grandes estragos, no solo en la población del lugar, sino a miles de turistas que se quedaron varados sin posibilidad de ser desalojados y evacuados, pasando las inclemencias del tiempo, y en la gran mayoría de ellos sin el dinero suficiente para enfrentar este desafortunado evento, pasando días y días en las calles, en sus autos, sin comida, sin agua, sin la ayuda básica necesaria y la espera de la reacción de las autoridades para poder ser llevados a sus lugares de origen. Al respecto, la Ley General de Turismo establece que en el artículo 8, que corresponde a la Secretaría coordinar con las dependencias y entidades competentes de la Administración Pública Federal la realización de las acciones conducentes cuando la actividad turística de alguna región del país haya resultado considerablemente afectada o esté en peligro de serlo por fenómenos naturales, pero no es expresa al establecer como obligación de los prestadores de servicios a que en contingencias o desastres naturales presten su servicio en la medida de sus posibilidades a los turistas previamente alojados en sus instalaciones. En nuestra legislación no existe una disposición expresa que obligue a los prestadores de servicios turísticos a brindar ayuda humanitaria en situaciones de desastres naturales o contingencias. Por ello, la presente iniciativa tiene como objeto primordial el brindar seguridad a los turistas que visitan nuestra entidad, garantizando su seguridad en caso de contingencias o desastres naturales que impidan su retorno a su lugar de origen, sin detrimento del patrimonio de los prestadores de servicio, los cuales podrán ser beneficiados con estímulos fiscales en términos de la legislación aplicable. Amigos legisladores, considero necesaria la presente reforma que sin lugar a dudas traerá grandes beneficios para los visitantes de nuestro estado, otorgándoles seguridad y certeza y dándoles un trato humano en situaciones de riesgo. Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración el siguiente proyecto de decreto. Atentamente, diputada Rosario de Fátima Gamboa Castillo. Diputado presidente, he dado lectura a la iniciativa indicada. Túrnese dicha iniciativa a las comisiones de puntos constitucionales y control interno de convencionalidad, de desarrollo turístico y promoción del patrimonio mundial, y de finanzas y hacienda pública para su estudio y dictamen. Primera secretaria, continúe dando cuenta sobre los asuntos listados en el orden del día. Diputado presidente, en cartera para esta sesión está programado lo siguiente:
Dictamen de las comisiones de puntos constitucionales y control interno de convencionalidad y de procuración e impartición de justicia relativo a una iniciativa para reformar y derogar diversas disposiciones del Código Civil del Estado de Campeche, promovida por la diputada Laura Vaqueiro Ramos del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Tercera secretaria, procede a dar lectura al dictamen de cuenta. 94, 62ª legislatura, diagonal 10, diagonal 17. Asunto: iniciativa para reformar y derogar diversas disposiciones del Código Civil del Estado de Campeche. Promovente, diputada Laura Vaqueiro Ramos del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. H. Congreso del Estado de Campeche presente. Por instrucciones de la mesa directiva, fue remitida a estas comisiones de puntos constitucionales y control interno de convencionalidad y de procuración e impartición de justicia para su estudio y valoración una iniciativa para reformar y derogar diversas disposiciones del Código Civil del Estado de Campeche, promovida por la diputada Laura Vaqueiro Ramos del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Estas comisiones ordinarias, con fundamento en los artículos 41 y 42 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, una vez valorada la documentación de referencia, someten a la consideración del Pleno el presente dictamen. Resolutivo cuyo procedimiento de análisis se sustenta en los siguientes antecedentes. 1. El 17 de octubre de 2017, la diputada Laura Vaqueiro Ramos del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional presentó ante la 62ª legislatura del Congreso del Estado la iniciativa de referencia. 2. Que dicha promoción fue dada a conocer al Pleno Legislativo en sesión del día 26 de octubre de 2017 y turnada a estas comisiones de puntos constitucionales y control interno de convencionalidad y procuración e impartición de justicia para su estudio y dictamen. 3. En ese estado de trámites, los integrantes de estos órganos colegiados sesionaron para conocer los criterios concluyentes emitiendo el presente resolutivo de conformidad con los siguientes considerandos. Primero, que la iniciativa que nos ocupa propone reformas y derogaciones al Código Civil del Estado de Campeche, por lo que el Congreso Estatal está facultado para resolver en el caso, de conformidad con lo dispuesto con el artículo 54, fracción cuarta de la Constitución Política Local. Segundo, que la promovente de esta iniciativa es integrante de la 62ª legislatura, por lo que se encuentra plenamente facultada para hacerlo, de conformidad con el artículo 46, fracción segunda de la Constitución Política del Estado de Campeche. Tercero, con fundamento en lo dispuesto por los numerales 32, 33 y 34 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, estas comisiones de puntos constitucionales y control interno de convencionalidad y procuración e impartición de justicia son competentes para resolver lo conducente. Cuarto, en virtud de que se actualizan los extremos señalados en el artículo 38 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, procedió la excusa de oficio de la diputada Laura Vaqueiro Ramos por tratarse de la promovente de dicha iniciativa, por lo que para efecto de cumplir con la garantía de seguridad jurídica consistente en la imparcialidad de los actos jurídico-legislativos del Congreso del Estado, dado que es parte interesada y a su vez integrante de uno de los órganos que dictaminan, en consecuencia, la Presidencia de la Junta de Gobierno y Administración, con fundamento en el invocado artículo 38, designó para sustituirle en este proceso de dictamen, para efecto único de resolver el presente asunto, a la diputada Leticia del Rosario Enríquez Cachón del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Quinto, que la iniciativa que nos ocupa propone a reformar el artículo 48, el párrafo cuarto del artículo 71, los artículos 73 y 74 del título cuarto de la denominación del capítulo tercero, de las actas de reconocimiento de hijos naturales para quedar como de las actas de reconocimiento de hijos fuera de matrimonio, el artículo 89, los artículos primero, segundo y tercero del artículo 90, las fracciones primero y tercera del artículo 399, el artículo 401 y derogar los artículos 75, 76, 391 y 402 del Código Civil del Estado. Sexto, que tales modificaciones planteadas tienen entre sus propósitos específicos: 1. Que los padres puedan reconocer a sus hijos independientemente de su estado civil. 2. Eliminar los términos del hijo natural o adulterino. 3.
garantizar el derecho a la identidad de los menores. 4. Evitar que las niñas y niños puedan sufrir cualquier forma de discriminación por razones de su origen. 5. Eliminar que el reconocimiento de hijos pueda hacerse a través del mandatario. 6. Eliminar el concepto de rapto y 7. Atender observaciones del Instituto Nacional de las Mujeres en esas materias. Séptimo, que quienes dictaminan estiman conveniente hacer propias las motivaciones hechas valer por la promovente en el sentido de que con ello se abona la actualización del marco normativo en materia civil, por lo que plantean las siguientes argumentaciones. 1. Desde el momento de su nacimiento toda persona tiene derecho a obtener una identidad. La identidad incluye el nombre, el apellido, la fecha de nacimiento, el sexo y la nacionalidad. Es prueba de la existencia de una persona como parte de la sociedad, como un individuo que forma parte de un todo. Es lo que lo caracteriza y la diferencia de las demás. Todos los niños tienen derecho a poseer la identidad oficial, es decir, a tener un nombre, un apellido, una nacionalidad y a conocer la identidad de sus progenitores, ya que los padres tienen la obligación de informar esos datos sobre el recién nacido. Esta acción supone el reconocimiento inmediato por parte del Estado de la existencia del niño y la formalización de su nacimiento ante la ley. Además, su registro permitirá al niño preservar sus orígenes, es decir, las relaciones de parentesco que lo unen a sus padres biológicos. En ese tenor, resulta que el derecho a la identidad es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano y es necesario para poder beneficiarse de los otros derechos fundamentales, tal como el derecho a la salud, a la educación, al cuidado, a la protección y a aquellos derechos a ejercer en la edad adulta que facilitan la inclusión en la vida económica, social, política y cultural del país. Así lo reconocen los diversos tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano, entre los que destacan la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos del Niño. Reconocimiento que hoy en día se encuentra plasmado en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, misma que señala expresamente que las niñas, niños y adolescentes desde su nacimiento tienen derecho a contar con nombre y los apellidos que le correspondan, así como a ser inscritos en el registro civil respectivo de forma inmediata y gratuita, y a que se les expida en forma ágil y sin costo la primer copia certificada del acta correspondiente en los términos de las disposiciones aplicables. Contar con nacionalidad de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales. Conocer su filiación y su origen en la medida de lo posible y siempre aquello acorde con el interés superior de la niñez y preservar su identidad, incluidos el nombre, la nacionalidad y su pertenencia cultural, así como sus relaciones familiares. Consecuentemente, la ausencia de inscripción del nacimiento en el registro civil constituye entonces una clara violación del derecho humano esencial e inalienable de todo niño o niña a la identidad, pues el certificado de nacimiento demuestra la filiación del niño o niña con respecto a su padre y a su madre. Por un lado supone un efecto en su autoestima, ya que le vincula con su entorno más cercano, y por el otro, le otorga protección legal y económica en caso de separación, divorcio o controversias por custodia. 2. Bajo esa tesitura, las modificaciones que por esta vía se proponen permiten la protección del interés superior de la niñez, pues los padres podrán reconocer a sus hijos independientemente de su estado civil, dejando atrás disposiciones que contenían prohibiciones de antaño superadas por las nuevas vertientes en materia de derechos humanos, además de que se eliminan los términos de hijo natural o adulterino, con el propósito de que sea garantizado el derecho a la identidad de las niñas y niños, aunado a que con ello se evita que por causas puedan sufrir cualquier forma de discriminación por razón de origen, en el entendido de que dichos términos desconocen el postulado de igualdad material entre todos los hijos, particularmente de aquellos cuyo modo de filiación es extramatrimonial. 3. Es preciso destacar que estas comisiones se pronuncian a favor de la convivencia y conveniencia de eliminar que el reconocimiento de hijos que pueda hacerse a través de un mandatario, esto por considerar necesaria la prestación de los propios interesados para cada caso en particular, por tratarse de actos y hechos personalísimos, por lo que dicha medida tiene como pretensión evitar trámites administrativos incómodos para las partes que pudieran incidir en la falta de reconocimiento de los hijos nacidos fuera de matrimonio.
4. Que además es viable eliminar el concepto de rapto de las disposiciones del Código Sustantivo Civil en virtud de que este tipo penal ha sido superado y actualmente eliminado del catálogo punitivo del Estado, encontrándose por tanto en desuso, por lo que resulta procedente excluir las referencias al mismo del marco normativo estatal. Eso como resultado de la adopción de medidas encaminadas a evitar los casos de matrimonios forzados y la trata de personas, pues bajo la figura de rapto se establecía que si la mujer perdonaba o se casaba con su raptor, se perdonaba el delito, por lo que este tipo de prácticas vulneraban los derechos de las mujeres, razón por la cual se optó por eliminar la figura jurídica del rapto y prever en su lugar que el que incurra en este tipo de conductas comete el delito de privación ilegal de la libertad. Cabe destacar que delitos como el adulterio y el rapto están sustentados en los estereotipos culturales sobre mujeres relacionados con la honra de las personas y la fidelidad conyugal, por lo que tales preceptos a todas luces contravienen las disposiciones de carácter nacional e internacional en materia de derechos humanos, por lo que deben ser erradicados de los marcos normativos que aún las contienen. Octavo, consecuentemente, tras el análisis y valoraciones correspondientes, quienes dictaminan se pronuncian a favor de reformar el artículo 48, el párrafo cuarto del artículo 71, los artículos 73 y 74 del título cuarto, la denominación del capítulo tercero de las actas de reconocimiento de hijos naturales para quedar como de las actas de reconocimiento de hijos fuera de matrimonio. El artículo 89, los párrafos primero, segundo y tercero del artículo 90, las fracciones primera y tercera del artículo 399 y el artículo 401, y se derogan los artículos 75, 76, 391 y 402 del Código Civil del Estado de Campeche, en virtud de que con ellos se actualiza el marco normativo del Estado que rige, entre otras, a las relaciones civiles de las personas físicas a fin de eliminar de nuestra legislación contenidos discriminatorios y sexistas en perjuicio de los derechos de las niñas, niños y adolescentes y de las mujeres, y se atiende observaciones contenidas en el programa de trabajo derivado de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, emitido por el Instituto Nacional de las Mujeres. Por lo anteriormente expuesto y fundado es de dictaminarse y se dictamina, primero, se considera procedente la iniciativa que origina el resolutivo, de conformidad con los razonamientos hechos valer en los considerandos que anteceden. Segundo, en consecuencia, estas comisiones proponen al Pleno del Congreso del Estado la emisión del siguiente proyecto de decreto. Así lo resuelven las comisiones de puntos constitucionales y control interno de convencionalidad y de procuración e impartición de justicia en el Palacio Legislativo de la ciudad de San Francisco de Campeche, Campeche, a los 16 días del mes de noviembre del año 2017. Comisión de Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad, diputada Leticia del Rosario Enríquez Cachón, en sustitución por excusa de ley, diputado Carlos Ramiro Sosa Pacheco, secretario, diputado Julio Alberto Sansores Sansores, primer vocal, diputado Manuel Ortega Guitera, segundo vocal, diputado Carlos Enrique Martínez Saqué, tercer vocal. Comisión y Procuración de Impartición de Justicia, diputado Luis Ramón Peralta May, presidente, diputado Julio Alberto Sansores Sansores, secretario, diputada María del Carmen Pérez López, primera vocal, diputado José Guadalupe Guzmán Chi, segundo vocal, diputada Leticia del Rosario Enríquez Cachón, tercera vocal. Diputado presidente, dado lectura al dictamen indicado. Compañeros diputados, en este punto me permito reiterar lo previsto por la fracción 1 del artículo 2 del acuerdo reglamentario para dispensar la votación, en lo particular en los procedimientos de debate y votación. Integrantes de la 62ª legislatura, procederemos a discutir en lo general el dictamen de cuenta. ¿Algún diputado se desea inscribir en contra? En virtud de que no hay oradores inscritos en contra, queda sin efecto las participaciones a favor. Diputados de la 62ª legislatura, se somete a votación nominal en lo general el dictamen de referencia. Sírvase manifestar con el procedimiento previsto si lo aprueban. Primera secretaria, anote la votación y anuncie sus resultados. Ciudadanos diputados, procedan uno por uno a manifestar su voto, comenzando por el primero del lado derecho con respecto de este presidium.
¿Falta algún diputado del Congreso por votar? Alejandrina Moreno Barona, a favor. Elio Ocaña Hernández, a favor. Aurora C. Reina, a favor. Javier Barrera, a favor. La votación ha tenido el siguiente resultado: 0 votos en contra, 35 votos a favor. En virtud del resultado de la votación, el dictamen y su proyecto de decreto quedan aprobados en lo general. Y dado que no se reservó ningún artículo o disposición para su discusión y resolución particular, queda concluido el procedimiento de este dictamen y aprobado en lo general como en lo particular en los términos planteados. Primera secretaria, procede a elaborar la minuta de decreto correspondiente y tramitar su publicación en el periódico oficial del Estado. Diputado presidente, los diputados Rosario Vaqueiro Acosta y Jaime Muñoz Morfín solicitan permiso para ausentarse de esta sesión. Permiso concedido, diputados. Fuera. Continuamos con el punto de asuntos generales. A los diputados que deseen hacer uso de la palabra, se les solicita levantar la mano para realizar las anotaciones correspondientes. La diputada Ileana Herrera solicita permiso para ausentarse de esta sala. Permiso concedido, diputada. Se le concede el uso de la palabra al diputado Freddy Fernando Martínez Quijano. Sírvase ocupar la tribuna, compañero diputado, hasta por un tiempo máximo de 10 minutos, como lo establece el último párrafo del artículo 66 de nuestra ley orgánica. Muchas gracias. Con el permiso de la mesa directiva, compañeras y compañeros diputados, amigos de los medios de comunicación, público que nos acompaña esta tarde. No hay derecho humano más formativo y más sustancial que el derecho a la educación. Así, cuando este derecho fundamental se garantiza no solo en el papel, sino en la realidad, entonces se sientan las bases para edificar una sociedad cada vez más preparada y, por lo tanto, cada vez más capaz de defender sus derechos y más comprometida a cumplir con sus obligaciones ciudadanas y colectivas. Y cuando la formación de nuestros jóvenes está respaldada por la entrega de herramientas modernas y tecnológicas, entonces se les está brindando la llave que abre la puerta hacia el éxito, el crecimiento y el desarrollo. Eso precisamente sucedió y fuimos testigos el día de ayer con las más de 20,000 computadoras, incluyendo las entregadas precisamente esta semana, que en solo un año el gobierno del Estado le ha entregado a cientos de jóvenes campechanos. El gobernador Alejandro Moreno Cárdenas confirma con ello que cree en los jóvenes campechanos y en la educación como el gran motor de desarrollo. Una computadora es una herramienta indispensable y es el tipo de palanca que mueve al mundo moderno. Recordemos aquella frase de Arquímedes: dadme un punto de apoyo y moveré el mundo. Frase que indica que la palanca es capaz de multiplicar esta fuerza.
La palanca puede levantar cualquier peso, por muy grande que ésta sea, siempre y cuando sea un punto de apoyo adecuado. En este caso, las herramientas son las computadoras y el punto de apoyo son precisamente las escuelas campechanas. Hoy por hoy los jóvenes campechanos tienen un nuevo horizonte de oportunidades gracias a que cuentan con educación y con la herramienta adecuada para potenciar sus capacidades. En cada joven campechano hay una promesa de porvenir y todas las nuevas generaciones podemos depositar nuestra esperanza si hoy los formamos y respaldamos para ser los campechanos mejor preparados de la historia. Sé que este Congreso cuenta con 35 diputados que le apuestan precisamente a todas las generaciones, a las niñas, a los niños. Desde lo más básico, creo que todos hemos sido y hemos aportado nuestro granito de arena, desde algún apoyo para útiles, en uniformes, en zapatos, etcétera, y para los estudiantes del nivel medio superior, autotransporte para que existan a sus respectivas escuelas. En general, jóvenes campechanos que serán más competitivos para triunfar en este mundo actual. Si apoyamos a los jóvenes, si seguimos creyendo en ellos, si invertimos en acrecentar sus fortalezas, estaremos inventando un futuro más luminoso para nuestro querido Campeche. Por su atención, muchas gracias. Se le concede luz a la palabra a la diputada Sandra Sánchez Díaz. Sírvase ocupar la tribuna, compañera diputada, hasta por un tiempo máximo de 10 minutos, como le establece el último párrafo del artículo 66 de nuestra ley orgánica. Con el permiso de la presidencia, compañeros diputados, amigos de los medios de comunicación, pueblo carmelita, buenas tardes. El día de hoy hago uso de la tribuna para dar cuenta a una problemática más que se está aconteciendo en estos días en diversas colonias de la isla, especialmente en las principales calles de la colonia Tecolutla. Desde hace aproximadamente 6 meses empezaron los trabajos por parte de la SEUDOPI para mejoras viales en este sector de la ciudad. Pero en lugar de esto, los ciudadanos están siendo gravemente afectados debido al lento avance y pésimos trabajos que se están efectuando en dicha secretaría. Se han apersonado ante una servidora vecinos de la calle 37, 45, 48 y 50 de esta colonia para solicitar exija la reparación del daño hecho al caño de desagüe pluvial sobre el tramo de repavimentación, obra a cargo de la SEUDOPI del Gobierno del Estado. En la obra referida se quitó el cañón de desagüe que permitía la salida del agua pluvial, salida con la que ya no cuenta, provocando ahora una serie de problemáticas como inundaciones de tal magnitud que vecinos no pueden acceder o salir de sus domicilios, generando lodo, verdín, haciéndolas inseguras al paso de los peatones y con esto al mismo tiempo generando fuertes olores. Debido al agua encharcada, pues ocasionan fuertes infecciones en detrimento de la salud de los vecinos. Le muestro unas imágenes de lo que se está viviendo en estas calles. Son calles del 9º distrito, del cual pues represento. Y esta que avala que es una obra por parte del Gobierno del Estado. Por lo anteriormente expuesto, solicito a la SEUDOPI y al gobernador del Estado se tomen cartas sobre el asunto y así juntos buscar la solución para mejorar la vida cotidiana de estos ciudadanos. Es cuanto. Se le concede luz a la palabra a la diputada María del Carmen Pérez López. Sírvase ocupar la tribuna, compañera diputada, hasta por un tiempo máximo de 10 minutos, como le establece el último párrafo del artículo 66 de nuestra ley orgánica. Buenas tardes, con el permiso de la presidencia.
compañeras diputadas, compañeros diputados, amigos de los diferentes medios de comunicación, público presente, pueblo de Campeche. Prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y niñas y garantizarles el acceso a una justicia efectiva se centra en la necesidad de combatir de manera frontal las muchas violencias que se ejercen contra las mujeres, entendidas estas como cualquier forma de acción u omisión basada en su género que le cause un daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o incluso la muerte, tanto en el ámbito privado como público. La violencia que se ejerce cotidianamente contra las mujeres y las niñas obliga a su visibilización, a tener estadísticas oficiales e información de corte cualitativo que permitan dimensionar de forma correcta y oportuna todos los tipos y modalidades de violencia de género que se manifiestan en el país, en nuestro estado y emprender acciones y políticas públicas basadas en esa evidencia. En general, 63 de cada 100 mujeres han sido víctimas alguna vez de cualquier tipo de abuso, incluyendo la discriminación. Al combinar las dimensiones que lo integran, se aprecia que el 33.5% de ellas han recibido agresiones solo de la pareja, 18 de cada 100, de cualquier otro agresor, 12 de cada 100, o en una menor proporción, 3.7%, fue discriminada en el trabajo o le pidieron constancia médica de no gravidez. El restante 28.3% ha sido violentada por distintos agresores, incluyendo a su pareja o expareja. En Campeche, así como en los estados de Coahuila, Guanajuato, Michoacán, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas, entre el 56 y el 59% de las mujeres declaró haber sufrido algún tipo de violencia, lo que muestra que las mujeres han experimentado agresiones múltiples que se ejercen por muy diversos agresores, desde los más cercanos hasta por extraños o ajenos a su espacio y relaciones cercanas. Uno de los factores para avanzar en el desarrollo humano y en el cumplimiento de los derechos humanos reconocidos a nivel mundial es lograr que hombres y mujeres tengan las mismas oportunidades de participación en los ámbitos públicos y privados. Esto queda de manifiesto en acuerdos internacionales como los asumidos en la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la CEDAW, al igual que el informe de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing. Se emitió el compromiso de que los países participantes realizaran acciones necesarias para contribuir a eliminar todos los obstáculos que dificulten la participación activa de las mujeres en todas las esferas de la vida pública y privada, mediante la participación plena en pie de la igualdad en los procesos de adopción de decisiones de las esferas económica, social, cultural y política. En Campeche se cuenta con un marco jurídico que proporciona el soporte legal para alcanzar la igualdad y eliminar la discriminación hacia las mujeres. Sin embargo, aun cuando se han logrado avances importantes en el ámbito de las leyes generales que buscan la protección de la vida y la libertad de las mujeres, así como el reconocimiento de la igualdad de género y la no discriminación hacia las mujeres, el esfuerzo de los distintos agentes debe de ser continuo y persistente con el fin de alcanzar la plena igualdad, pues vemos que aunque tengamos el marco legal, se siguen incrementando la violencia y agresión hacia las mujeres y las niñas. Recordemos que aquí en Campeche fue el segundo estado en implementar el modelo de los centros de justicia para las mujeres en México y se estima que hasta la fecha se han atendido más de 12,000 mujeres. Aunque cabe también manifestar que actualmente no tienen actualizada su información con eso de la transparencia en sus redes, ni la Procuraduría ni la Fiscalía especializada contra los delitos, ni el Centro de Atención a Mujeres.
Creo que es una omisión que se debe corregir porque es importante que estos entes, pues no de manera cualitativa se diga cuál es la atención que han tenido de manera permanente. Aunque la forma entrelazada en la que se presentan diversas violencias en un mismo evento dificulta la atención a las mujeres violentadas, pues las instituciones solo consideran las acciones concretas de la violencia directa, pero dejan fuera los elementos de la estructural y la cultural, lo cual es preocupante porque en repetidas ocasiones están relacionadas entre sí o una motiva a la otra. Ello implica la necesidad de ampliar la mirada y emprender un esfuerzo integral orientado a transformar de raíz las estructuras objetivas a la par de las subjetivas. En este día 25 de noviembre, que se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, es un recordatorio de los compromisos que tienen los gobiernos para actuar en favor de las mujeres. La violencia tiene muchas raíces, por eso una situación es inherente a otra, por eso se habla de la violencia de género. Las cifras son un referente, pero la realidad aún la supera. Ejercer la no violencia contra la mujer es cuestión de educación en todos los ámbitos, en el hogar, en la escuela, en el trabajo, en las oficinas, etcétera. No se trata solo de evitar y poner un alto a la violencia física, económica, sexual o psicológica, sino de inculcar los valores sobre estos aspectos cruciales. Déjeme quedar muy claro que el tema de la eliminación de la violencia contra la mujer no es un tema de un solo día, sino es de una forma de vida y sobre todo que se ejerzan las políticas públicas en todos los órdenes de gobierno. Es cuanto. Gracias. Agotados los puntos establecidos en el orden del día de esta sesión, me permite informar que continuaremos con los trabajos de este periodo el día martes 28 de noviembre de 2017 a las 11 horas y en este mismo salón de sesiones, para lo cual quedan formalmente citados. De pie, por favor. No habiendo otro asunto que tratar, declaro clausurada esta 17ª sesión, siendo las 14 horas con 15 minutos del día de hoy, jueves 23 de noviembre de 2017. Primera secretaria, elabore la constancia respectiva. Muy buenas tardes.